Muy bien. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los esteroides y el riesgo de infección en la artritis reumatoide. Y como es costumbre, les vamos a presentar a las personas, a los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en el Hospital General de Medellín, en Armédica y en su consulta privada, y es autor de las guías para hablar de lupus. Él hoy no nos puede acompañar. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime es médico internista reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Adicionalmente a eso nos acompañan los fellows de reumatología y nos acompaña el doctor Daniel. El doctor Daniel Montoya es médico internista de la Universidad Pontificia Bolivariana y es un fellow que está terminando su especialización en medicina interna, que nos va a dar su opinión desde el punto de vista de infectología. El día de hoy también presenta a la doctora Ana María Restrepo Sigert. La doctora Ana María es médica que está haciendo su residencia de dolor y que está rotando en el servicio. Y finalmente, pues obviamente las personas que nos acompañan usualmente, el doctor Sebastián Giraldo, la doctora Luz Adriana, que siempre nos están con nosotros, a quienes agradecemos infinitamente su presencia. Doctora Ana María, tiene usted la palabra. Anita, no te estamos escuchando si estás hablando. Y si no estás hablando tampoco, porque no estás hablando, pues. Anita, te seguimos sin escuchar. Ana, si no te estamos escuchando, Anita, ¿sí estás hablando? Hola, ya sí. Ahora sí, ya puedes darle tranquilito. Entonces, ahora sí, dale. Listo. Qué pena que esto suele suceder. Listo. Entonces, bueno, como decía el doctor Miguel, soy Ana María Restrepo y la idea es representar hoy el Club de Revistas de Reumatología. Entonces, vamos a hablar de este artículo de Annals of Internal Medicine que habla del riesgo de infección grave con el uso bajo de glucocorticoides en pacientes que tienen artritis reumatoide. Este estudio, pues además está presentado en la editorial donde ahorita finalmente vamos pues como a compartir la opinión de ellos. Entonces, bueno, como la introducción que ellos le hacen al artículo es que proponen realizar este estudio porque los glucocorticoides son un pilar del tratamiento en la artritis reumatoidea, que son efectivos para su tratamiento al sumarse a los DMARD y que son aceptados para su uso a corto plazo como terapia puente en pacientes que inician o han cambiado el tratamiento con DMARD, pero con la meta de retirarlos eventualmente. Sin embargo, se ha visto que un 30-60% de los pacientes con AR permanecen con glucocorticoides a largo plazo, especialmente a dosis bajas, porque se tiene la percepción que van a hacer menos daño. Y pues también son utilizados frecuentemente en otras enfermedades, tanto reumatológicas como no reumatológicas, como por ejemplo la EPOC. Y hay todavía controversia en cuanto a su seguridad a largo plazo a dosis bajas. Entonces, esto motivó que se realizara el estudio. Ellos dicen que aunque el riesgo de la infección y de la toxicidad es conocido, los riesgos pues con dosis bajas son menos claros y en los ensayos clínicos aleatorizados que han hecho han sido a corto plazo y no han tenido un poder estadístico adecuado para evaluar la seguridad. Además, han hecho algunos estudios observacionales que han sugerido un mayor riesgo de infección seria, incluso con dosis bajas de prednisolona que definen como menos de 5 miligramos día, pero son estudios que han tenido confusión residual y que no han separado el uso prolongado de estos con cuando se utilizan con terapia puente, donde los pacientes digamos que podrían estar en un contexto diferente, entonces que no se podría generalizar. Entonces ellos como objetivo del estudio dicen que fue cuantificar el riesgo de la infección con el uso estable y a largo plazo de glucocorticoides a dosis bajas en una población de pacientes con artritis reumatoide que también estuvieran recibiendo DMARD estable. Ahorita vamos a aclarar a qué se refieren con estable, incluyendo los biológicos. Y la hipótesis que ellos proponen es que el uso de glucocorticoides, incluso a dosis bajas, menores o iguales a 5 miligramos de equivalentes de prednisolona, conllevaría un riesgo modesto de infección.
Entonces, en cuanto a la metodología, hicieron un estudio de cohorte retrospectivo. La población fue pacientes con artritis reumatoide y tomaron dos cohortes. Entonces, por un lado, tomaron pues como historias clínicas de pacientes de Medicare entre 2006 y 2015, teniendo en cuenta que este es como el principal plan de salud pública de Estados Unidos, donde están más del 90% de los adultos mayores de 65 años, pero también puede haber personas jóvenes con discapacidad y con enfermedades crónicas como la artritis reumatoide. Y la otra base de datos que utilizaron fue Cliniformatics, que es la base de Optum, que es pues como otra aseguradora que tiene más de 60 millones de miembros y que no necesariamente es una población pues como de mayor edad. Estos datos los tomaron entre 2001 y 2015. Como criterios de inclusión, los pacientes deberían ser mayores o iguales de 18 años, debían tener mínimo en su historia clínica 2 códigos CIE9 para diagnóstico de AR separados mínimo por 7 días, debían estar utilizando DMARD por más de 6 meses y esto lo separaron en dos grupos, que tuvieran uso continuo de metotrexate sin biológico ni sintético dirigidos a altofacitinib o que sí tuvieran además un uso de biológico o sintético dirigido con o sin metotrexate. El uso continuo lo definieron como que hubiera una ausencia de interrupciones en el tratamiento durante más de 90 días y esto lo verificaban con la formulación, pues como la historia clínica en el sistema. Y cuando los pacientes estaban usando rituximab, debían estar mínimo por 210 días en tratamiento para excluir pacientes que hubieran recibido solamente las 2 dosis iniciales y que después no hubieran recibido pues como la siguiente dosis de los 6 meses. Tomaron como la fecha índice para el inicio del seguimiento, 6 meses después del inicio de los DMARD, pero además debían tener registro en las historias clínicas mínimo de 6 meses antes del inicio de los DMARD para poder hacer el seguimiento en el periodo de un año. Y los pacientes podían contribuir a varias observaciones si habían recibido diferentes cursos de DMARD. Excluyeron pacientes que tuvieran comorbilidades como artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, enfermedad intestinal inflamatoria, lupus, cáncer y VIH. Y la exposición la diferenciaron entre ningún uso de glucocorticoides menor o igual a 5 miligramos, más de 5 a 10 miligramos y más de 10 miligramos. Y calcularon la dosis promedia en los 90 días antes de la fecha de índice en equivalentes de prednisolona. Haciendo una salvedad que es muy importante, y es que normalmente en los estudios de bases de datos, la política estándar para definir un diagnóstico tiende a ser en los estudios que se confirme 2 veces el diagnóstico en un periodo de tiempo. Entonces, eso es muy importante que ellos siguieron la recomendación, pues, como para ese tipo de estudios para hacer el diagnóstico por código. Y que el número de pacientes es impresionante, pues, de los pacientes que tienen acceso. Listo, perfecto. Lo otro que preocupa, lo otro que pues de pronto es un poquito polémica o arbitraria la definición de uso continuo, pues que debe ser más por vías medias del medicamento, porque de pronto 90 días sí es un lapso de tiempo muy largo. Ok, perfecto. Lo que pasa, profe, es que como ellos utilizaron un sistema de base de datos en los que se basaban en la falta de despacho en la farmacia, ellos dijeron, si un paciente pasa 90 días sin reclamar en farmacia, se supone que suspendió el medicamento. Yo creo que fue realmente por la limitación de que ellos tenían que acceder a la base de datos de farmacia más para ese dato. Ok. Listo. Ok, entonces, en cuanto a los desenlaces y el seguimiento, el desenlace de interés era el tiempo hasta la primera infección que ocurriera durante una hospitalización, que tuviera un 7 días de infección en cualquier momento, fuera pues como al egreso como diagnóstico principal o como diagnóstico secundario. Ellos decidieron que la infección se diagnosticara durante una hospitalización para que esto fuera más certero, pues como que si hubiera seguridad de la infección. No, pero que ocurriera durante una hospitalización o una infección que llevara a una hospitalización. Pues lo que yo entendí es que pues que durante una hospitalización se hiciera diagnóstico de infección, sea que ese fuera el motivo de ingreso o que estando hospitalizado ellos presentaran infección. Eso es lo que entendí. Ok. Porque incluso decían que el diagnóstico principal de ingreso no tenía que ser la infección. Sí, pues que ellos decían una hospitalización aguda, o sea, que el paciente no estuviera hospitalizado crónico, pero que durante esa hospitalización se presentara el diagnóstico de la infección. Exacto. Bueno, los desenlaces medidos después de la fecha índice, que fue después de los 6 meses de inicio del tratamiento con estable DMARD, pues fue la infección, y sacaron a los pacientes del estudio según lo que ocurriera primero, que se llegara al 30 de septiembre de 2015, que es cuando acabó el estudio, que terminaran el curso estable de DMARD, o sea, que pasaran más de 90 días sin el tratamiento, o rituximab, pues
si fueran 210 días, si el paciente se murió o si hubo un cambio en la dosis de glucocorticoides. En cuanto a las covariables, pues aquí están mencionadas todas, que son bastantes. Es importante, como vamos a ver ahorita en los resultados, que variaron el uso de la asistencia sanitaria según el uso de glucocorticoides, se habían tenido infecciones con hospitalización previas, que otros medicamentos habían recibido pues como 90 días antes de la fecha de índice. Estos fueron como los más llamativos. Y dentro de los medicamentos que miraron, pues estuvieron los AINES, opioides, metotrexato, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina, otros DMARD, inhibidores de bomba de protones y antibióticos, que vamos a ver que eso también pues como que tuvo resultados diferentes. En cuanto al análisis estadístico, hicieron análisis separados de ambas cohortes, utilizaron modelos de riesgos proporcionales por causas específicas, utilizando errores estándar por grupos para poder calcular la incidencia acumulada de infección a un año, teniendo en cuenta pacientes que hubieran contribuido a múltiples observaciones, como decíamos ahorita, podían aparecer varias veces en el estudio. Utilizaron ponderaciones de probabilidad inversa con puntajes de propensión para poder equilibrar los factores de confusión. Para tener en cuenta esos posibles factores de confusión, utilizaron además modelos de regresión logística con puntuaciones de propensión según la probabilidad de estar en cada grupo de exposición por separado en cada cohorte, y evaluaron el equilibrio de las covariables entre las categorías, comparando con quienes no recibieron glucocorticoides. Ellos mencionan ahí que hubo una diferencia media estandarizada de 0.1 o menos, que indicaba un buen equilibrio. Siempre, Bueno. una pregunta, ¿qué es un score de propensión? Pues según lo que yo entendía ahí era pues cómo lograban como balancear como las muestras si un paciente hubiera quedado, pues como que si estuvieran balanceados. Entonces, eso es muy importante. Lo que tú dices es el concepto. Lo que pasa es que el score de propensión es un poquito difícil. Pero los scores de propensión, los puntajes de propensión, lo que tratan de hacer es que un paciente, que los grupos que quedan en ambos lados tengan la misma probabilidad de haber recibido o no recibido un medicamento. Entonces, a pesar de que es un poquito complejo, lo que se trata de hacer es de cambiar la tabla 1 de una cohorte, intrínsecamente debe ser distinta. Porque la tabla de una cohorte, por ejemplo, si un paciente es más viejo, tiene más comorbilidades, evidentemente la posibilidad de que tenga o no tenga prednisona será distinta. Pero con el score de propensión lo que se trata de hacer es que se trata de generar una tabla 1 pareja que pareciera la tabla de un RCT. Entonces es una forma estadística, entre comillas, de volver un pseudo RCT una cohorte, haciendo la salvedad que no siempre eso funciona. Entonces, a veces que a uno le digan que no es un score de propensión no necesariamente significa que ya quedó un RCT. Es una técnica para tratar de sacar algunos datos importantes, pero no siempre la técnica como tal es capaz de emparejar esas variables en el porcentaje adecuado. Listo, perfecto, gracias. Bueno, en cuanto al análisis de subgrupos preespecificados, ellos pues, decidieron hacer diferenciación entre las dosis de glucocorticoides e infección entre pacientes que utilizaban metotrexato versus un biológico o un sintético dirigido, y entre pacientes mayores o más jóvenes. Como la población de Medicare era mucho más vieja, entonces ahí el punto de corte fue 75 años, mientras que en Optum fue 65 años. Y además decidieron hacer un análisis de sensibilidad con ponderaciones de probabilidad inversa, teniendo diferentes opciones. La primera fue tratar la dosis de glucocorticoides como una variable en el tiempo, sin sacar del estudio a los pacientes que hubieran tenido cambio en la dosis de glucocorticoides. Ellos lo justificaban con que un paciente podía modificar su dosis sin necesariamente haberle avisado al médico. Censurar al inicio de los intervalos de 90 días cuando hubo un cambio en la dosis de glucocorticoides, porque en el estudio, pues como en el plan inicial, lo que habían hecho era censurarlo al final de los 90 días. Excluir los pacientes con infección que haya requerido hospitalización en 180 días anteriores a la fecha de índice, o sea que esta infección, digamos, que no se repitiera. Excluir pacientes con EPOC, asma o AR extraarticular porque podían estar recibiendo glucocorticoides a largo plazo por estas indicaciones. Incluir la dosis acumulada de glucocorticoides en los primeros 9 meses de referencia, e incluir pacientes que habían recibido glucocorticoides en los 3 meses anteriores al inicio de los DMARDs, comparando tanto quienes interrumpieron el tratamiento con glucocorticoides y quienes lo continuaron. Bueno, para evaluar las asociaciones entre otros factores de riesgo y el resultado, pues el desenlace, crearon un modelo multivariable que no tuviera ponderaciones de probabilidad inversa y que incluyera todas las variables del modelo de puntuación como covariables.
para evaluar el efecto de un factor confusor, que fue pues la actividad de la enfermedad. Utilizaron los niveles de PCR en un subconjunto de pacientes de Optum, donde pues tenían el acceso a estos niveles de laboratorio. Y los resultados los utilizaron para calcular el efecto de este factor si lo hubieran incluido en el estudio, lo cual pues inicialmente no hicieron. Ellos dicen pues que el estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, y que el financiador no tuvo ningún papel en el diseño, en la realización o en el informe de los resultados del estudio. Bueno, ya en cuanto a los resultados, entonces para la identificación de cohortes, tomaron inicialmente pues todos los pacientes que tuvieran 2 diagnósticos de AR y que estuvieran utilizando DIMARC, y poco a poco fueron excluyendo los pacientes según si no habían utilizado DIMARC por más de 6 meses, si el periodo basal de seguimiento no lograba ser mayor de 1 año, si eran menores de 18 años, si había datos faltantes de la historia clínica o pues se murieron antes de la fecha índice, si la fecha índice estaba fuera de las fechas del estudio que fue entre 2007 y 2015, si el curso de rituximab fue menor de 210 días, por lo que dijimos ahorita, si tenían las comorbilidades que hacían parte pues, de los criterios de exclusión, y en total identificaron 247.297 cursos de medicamentos en 372.000 pacientes y 58.279 cursos de medicamentos entre 44.118 pacientes de Optum. Bueno, entonces acá en la tabla 1, pues como donde miramos las características basales de la población, es importante que a la fecha de índice, o sea, después de 6 meses del inicio de DIMARC, el 47% de los pacientes de Medicare y el 40% de los pacientes de Optum estaban recibiendo glucocorticoides, más comúnmente a dosis de 5 miligramos o menos por día. Pues cada vez iba reduciendo como el porcentaje de pacientes que tenían glucocorticoides a mayores dosis. Encontraron que en comparación a quienes no utilizaron glucocorticoides, los que recibían 5 miligramos o más, tenían más probabilidades de haber recibido opioides o antibióticos. Esto posiblemente pues como relacionado como con la carga de enfermedad, tenían mayor frecuencia de POC, tuvieron más visitas tanto ambulatorias como hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencias, y pues lo más importante es que tuvieron infección hospitalización, pues que requirió hospitalización en el último año más frecuente. Esto fue pues como cada vez más frecuente según el uso de la dosis de esteroides. En pacientes que tenían edad avanzada, era menos común que tuvieran más dosis de más de 10 miligramos de prednisol, equivalentes de prednisolona, pero cuando los tenían, pues había más riesgo de infección, como vamos a ver ahorita pues en la tabla del riesgo de infección. Dicen que la mediana de seguimiento después de la fecha de índice fue de 180 días. Y el seguimiento más corto fue en los pacientes que recibieron dosis más altas de glucocorticoides, porque como después se les hacía el desmonte, ese cambio de dosis hacía que salieran del estudio. Entonces, para mirar las asociaciones entre los glucocorticoides y el riesgo de infección, podemos ver acá que el número de infección personas año fue mayor en personas que recibían glucocorticoides versus quienes no las recibían, y había una relación directa con la dosis de estos. Por ejemplo, el número de pues, las infecciones por persona año en pacientes, por ejemplo, en Medicare que no recibieron glucocorticoides fue de 8.4, si recibieron menos de 5 fue de 13, entre 5 y 10, 21, y más de 10, 31. Pues sí, en Optum son resultados similares. Decían ahí que las infecciones que más comúnmente tuvieron fueron infección urinaria, neumonía, bacteremia o infecciones de piel y de tejidos blandos. Acá en esta otra gráfica querían mirar pues como la incidencia predecida a un año. Sí. Una pregunta, es con respecto, porque esa definición de infección que ellos utilizaron fue con base en diagnósticos al alta, pues de egreso, pero no hablan de confirmación como microbiológica o por imágenes, ¿es así? No hablaban para nada de eso, solamente del diagnóstico de egreso, fuera diagnóstico principal o dentro de los otros diagnósticos que hubo en la hospitalización, pero no decían cómo la confirmaron, solamente decían que les interesaba que fuera una infección durante una hospitalización, porque en un ambulatorio era menos certero que el diagnóstico fuera adecuado. Yo entendía, Ana, que también clasificó la infección era dependiendo del código diagnóstico de CIE9 que ellos tenían, pues además de dentro de la cohorte.
pero claramente, pues, como ya aclaraste, no definen un criterio de gravedad de la infección ni un compromiso, pero pues si uno se fija que le digan a uno que entre las infecciones más frecuentes estuvo neumonía y bacteremia, pues ya digamos que uno se va alertando un poquitico de que no es cualquier infección, si lo ponen entre las más frecuentes. Pero hay una cosa que es muy importante en este estudio que no lo hace casi ningún estudio y es que ellos le dicen a usted, ellos incluso cuando hacen cuando marcan, esperen, yo les digo dónde está, cuando ellos marcan los diagnósticos, ellos le dicen a ustedes que la definición de la presencia de un código CID9 de infección, que ellos lo ponen en la tabla en cualquier posición en la lista de diagnósticos de una hospitalización aguda, siendo la condición. Y ellos incluso le calculan el valor predictivo positivo a tener ese diagnóstico, dicen que es un 80%, o sea, ellos le dicen a usted que usaron eso, pero le dicen también que tiene una alta correlación con una infección, que para un estudio de bases de datos, que tenemos que recordar que en última instancia esto fue un estudio de bases de datos, pero que para un estudio de bases de datos es muy interesante porque usualmente no le dicen a usted el valor predictivo que tiene el uso de un mecanismo de identificación de los códigos. Listo, perfecto. Ok, entonces en esta otra figura lo que querían mostrar era la incidencia predecida a un año pues, de infección, y tanto pues en ambas cohortes se ve como por ejemplo en Medicare, sin utilizar esteroides, pues la incidencia a un año era de 8.6%, mientras que con dosis menores o iguales a 5 miligramos subía un 11%, pues entre 5 y 10 subía un 14% y más de 10 miligramos subía un 17%. En Optum estos porcentajes son un poco menores porque recordemos que la población era menor, entonces esto pues causa esa diferencia cuando se miran pues como incidencias relativas. Ana, y de hecho eso se ve también en la tabla 1, porque en la tabla 1 el índice de comorbilidades que ellos tienen ahí, que es el índice de Charlson, que es una mezcla de las distintas comorbilidades que tienen los pacientes, y es más alto en los pacientes de Medicare, que es esperable, pues porque son pacientes mucho mayores. Entonces es una población que usted espera que se comporte de una forma distinta e incluso que tiene el riesgo de tener uso de esteroides por otras causas que no sean propiamente por la R. Listo, perfecto. Bueno, en cuanto al análisis de subgrupos y de sensibilidad, pues lograron ver que pacientes que estuvieran recibiendo un biológico o sintéticos dirigidos, o pacientes que estuvieran recibiendo metotrexate sin estos otros medicamentos, pues las asociaciones fueron similares. Y lo que les decía ahorita, pues que les parece importante resaltar que aunque las tasas absolutas eran diferentes entre Medicare y Optum por la edad de los pacientes, las asociaciones relativas sí fueron similares, pues como tanto en pacientes más jóvenes como pacientes más adultos. Bueno, en cuanto al análisis del riesgo residual, pues lo que explicaba ahorita, que querían evaluar si de pronto la actividad de la enfermedad estaba alterando los resultados del estudio, entonces incluyeron datos de 11.285 pacientes que tenían valores de PCR en Optum. Ellos aclaraban ahí que la cantidad del sesgo residual que se requería para explicar los resultados observados era pues mucho mayor que el sesgo que ellos tuvieron, entonces que digamos que esto pues no les alteraba los resultados del estudio. Entonces, bueno, en la discusión, pues como que ellos hacen el artículo, ellos dicen que en este estudio encontraron que el uso a largo plazo de glucocorticoides era común en pacientes con AR en más de 40% de los pacientes, y que incluso los glucocorticoides a dosis bajas de menos de 5 miligramos se asociaron a una pequeña pero estadísticamente significativa y clínicamente significativa un riesgo de infección pues, que requiriera hospitalización, que las asociaciones fueron consistentes en las dos cohortes y similares si se comparaban pues, los pacientes más jóvenes con los mayores. Ellos dicen que esto le hace un aporte a la literatura porque se evalúa directamente el riesgo de una dosis estable en dosis bajas, que usualmente pues no se ha realizado este estudio y que es algo a lo que los médicos se enfrentan con frecuencia. Ellos dicen pues que les parece importante como aclarar esto porque se ha visto que este riesgo de infección de los glucocorticoides es similar al riesgo con la exposición a biológicos, y muchos médicos prefieren mantener al paciente con dosis bajas de glucocorticoides por el riesgo que tienen supuestamente con los biológicos, pero al parecer es el mismo y puede que se beneficiaran más pues en algunos casos específicos. De pronto, Ana, sí, porque es importante aclarar, porque de pronto
faltaría un poquito de consonancia con la literatura de infecciones en artritis reumatoide, porque digamos que hay un consenso, es muy arbitrario, pues no sé, Daniel, qué piensa de lo que, por ejemplo, en los registros de biológicos, de lo que se habla de infección seria. Entonces, uno pues, arbitrariamente define una infección seria como si fuera pues, que el paciente, obviamente el desenlace fuera fatal, que requiriera hospitalización o que requiriera antibióticos venosos. De pronto, Ok. pues la definición es diferente en el sentido, pues, de por la naturaleza de las bases de datos, pero digamos que es importante, pues, hacer esa claridad. Nosotros tenemos un estudio, pues, de hace mucho tiempo, de hace 6 años, con Juliana Vega, internista del Pablo Tobón Uribe, donde aquí tenemos infecciones con artritis reumatoide, pero era buscando si había diferencias entre biológicos y los DIMARS. Se hizo fue el ajuste por los esteroides. Esos pacientes, pues los pacientes nuestros reciben dosis más altas, en promedio tenían 10 miligramos de prednisolona en seguimiento a un año, y yo pues obviamente pues, lo que está en otras partes, que las infecciones serias aumentan con los biológicos, un R como de 2.5. Entonces es interesante eso, que de todas maneras, pues en nuestro medio, a veces esta dosis de menos de 5 miligramos de prednisolona, pues digamos que en 300 pacientes fueron 10 miligramos de prednisolona lo que dio en una cohorte pues, de un centro del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces es Ok. importante como contrastar, pues como aclarar lo de la definición seria de infección seria cuando se habla de artritis reumatoide y lo de la dosis de los esteroides pues en nuestros pacientes. Entonces, Daniel, como ¿qué opinas de esa definición de infección seria? Pues ahí, pues absolutamente de acuerdo. Uno no puede meter en la misma bolsa, pues, una infección de piel y tejidos blandos no complicada que una infección seria, que lo que sería tratando de aproximarse a algo que realmente o ponga en peligro la vida o que definitivamente requiera una atención médica para poderse solucionar. Pues es muy diferente de que yo tenga un absceso, una infección de piel y tejidos blandos no complicada. Yo creo que ellos acá, pues, si bien eso es muy difícil hacerlo, pues, en este registro, tratan de acercarse con lo que nos explicaba Ana, de que por lo menos el paciente estuvo hospitalizado con ese diagnóstico. Si bien es muy difícil uno asumir que estuvo diagnosticado, que estuvo hospitalizado a causa de ese diagnóstico. Entonces, no puede uno pues como quedar tranquilo, pues o de realmente decir que todos hayan sido infecciones complicadas o infecciones que realmente vayan a cumplir esos criterios. Pero pues lo que yo le veo más importancia acá, pues, sin poder diferenciar entre una cosa u la otra, es como que esto nos invita también como a romper esa inercia terapéutica de que uno se quede con una relativa falsa seguridad de que un paciente con 5 miligramos o con 10 miligramos son dosis que no le van a generar mayor daño. Pues con 10 miligramos pues ya vemos que claramente el riesgo es mayor, y con 5 miligramos que muchas veces se desprecia, estos pacientes realmente pueden tener infecciones de diferente índole. A uno le gustaría más saber pues como qué tipo de infecciones, pero pues es difícil, aunque sea súper un gran esfuerzo en este tipo de trabajos. El número es absolutamente pues, impresionante, y el propensity score y todas las modificaciones epidemiológicas que le logran hacer para tratar de controlar las variables, pues realmente es muy, muy, muy valioso el esfuerzo. Ok. Y ellos pues ahí como en la conclusión pues consideran que lo que este estudio le aporta a la literatura es como en reducir el riesgo en esos pacientes que por mal control de la enfermedad los médicos decidan utilizar dosis mayores de esteroides por el miedo a los biológicos, teniendo en cuenta que incluso dosis bajas, en teoría pues, pero ya teniendo en cuenta lo que el doctor Carlos Jaime nos decía, pues igual podrían tener ese riesgo de infección. En cuanto a las limitaciones que ellos pues, reconocen del estudio, es que no miraron otros riesgos de los efectos adversos de los glucocorticoides, no miraron fracturas, cataratas, diabetes, eventos cardiovasculares, solamente la parte de la infección. Ellos dicen que hubo diferencias en las características basales en los pacientes que recibieron dosis más altas de esteroides, como lo mencionamos ahorita más temprano. Que la dosis de glucocorticoides se basó en las recetas médicas, entonces lo que explicaba ahorita el doctor Miguel, que no podíamos exactamente confirmar que el paciente sí estuviera recibiendo esa dosis, sino que el médico por un lado le hubiera dicho no aumente tal dosis porque no está compensado, o que el paciente se automedicara. Que no fue posible comparar la seguridad de los glucocorticoides en días, pues como en dosis, digamos, interdiarias versus diarias, porque simplemente tomaban un promedio de los últimos 90 días de la dosis. No incluyeron el uso de glucocorticoides intravenosos o intramusculares,
aunque ellos dicen que esperan, pues como que no tendría por qué ser el principal tratamiento en una AR, pues que está controlada como tratamiento a largo plazo. Tuvieron que sacar del estudio más rápidamente a los pacientes que recibieron dosis más altas de glucocorticoides porque después se les empezaba a desmontar el esteroide y entonces por ese criterio de exclusión tenían que salir, que no incluyeran las infecciones ambulatorias y que los resultados podrían no ser generalizables para pacientes que apenas acaban de iniciar DMARD o pacientes que interrumpieron el tratamiento con DMARD antes de los 6 meses, que acá estamos, digamos que hablando de una población en la que la R ya está, pues como en este momento, digamos que controlada. Como conclusión, entonces, ellos dicen que en pacientes con AR que reciben tratamiento con DMARD estable, el uso continuo de glucocorticoides a bajas dosis está asociado a riesgo de infección que requiera hospitalización, incluso a dosis bajas de 5 miligramos o menos, y que se deben evitar su uso prolongado en dosis más altas y sopesar siempre pues como el riesgo-beneficio. Y ya para terminar, está pasando en otra parte. No, de pronto también, Ana, que llama la atención pues como cuando mostraba las incidencias, dependiendo de la frecuencia de infección, dependiendo de la dosis, incluso el solo hecho de tener AR sin esteroides, hay un aumento de riesgo de infección. O sea, la inmunosupresión propia de la enfermedad también aumenta el riesgo de infección. Entonces, obviamente, llama la atención lo de la dosis baja de los esteroides, pero también llama la atención que le dio, sería una incidencia baja, sí, perdón, sin esteroides de los pacientes con artritis reumatoide, o sea, la inmunosupresión inherente a la enfermedad. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, en la editorial, pues como cuando presentan este artículo, ellos resaltan pues como la controversia entre la utilidad y los efectos adversos de los esteroides. Resaltan pues que les llama la atención el uso tan frecuente de los glucocorticoides en más del 40% de pacientes que utilizan DMARD, que incluso con dosis de menos de 5 miligramos el hazard ratio es de 1.29 en Medicare y 1.34 en Optum, que pues ellos consideran también que el riesgo similar es existente al de estudios que han mostrado con el uso de biológicos y que ambas cohortes les llama la atención que tenían un uso importante de los sistemas de salud. Entonces ahí pues ellos digamos que llaman la atención que de pronto eran pacientes que realmente estaban más enfermos, requiriendo más sistema de salud y con mayor riesgo de infección, y que de pronto en pacientes que están un poco más compensados, esto no se podría extrapolar tanto. Lo otro que ellos consideran es que se debe tener cuidado, pues lo que decía el doctor Carlos Jaime, que los pacientes con AR tienen mayor riesgo de infección por su alteración de la regulación del sistema inmune, que podría haber esa confusión residual frente a la actividad de la AR, que la PCR no es el indicador ideal para medir la actividad y que podría cambiar simplemente con los glucocorticoides, aunque reconocen pues que por la metodología en que se realizó el estudio sería difícil medir la actividad de otra forma. Y ellos dicen que a pesar de estas dificultades es un estudio bien diseñado, que tiene una muy buena muestra y que reconoce las diferencias dosis dependientes del riesgo de infección, resaltando que incluso dosis de menos de 5 miligramos el riesgo es considerable. Muchas gracias, eso es todo. Entonces, ahí hay varias cosas que son muy importantes. La primera es lo que se muestra ahí, que el 40% de los pacientes usan esteroides. Profe Carlos Jaime, usted en su práctica clínica, ¿qué porcentaje cree que pueden usar esteroides? Yo creo que es superior. Digamos que también, sobre todo en ARs establecidas, yo creería que está alrededor pues 50, casi 60%, porque en la fisiopatología de la AR también se involucra una insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces son pacientes con AR de larga data que llevan 10 años de AR y tienen 5 miligramos de prednisolona, vaya quíteselos, se activan y obviamente está todo el compromiso como sistémico. Entonces yo creo que el porcentaje es mayor. Creo que siempre será una utopía esa recomendación regular de que los pacientes deben estar sin esteroides a los 6 meses. Creo que eso no es real. ¿Y usted qué opina de esa dosis de biológicos que tenían casi que un 50% de los pacientes en biológicos? Sí, eso es un porcentaje demasiado alto. Pues digamos, en las cohortes normales de artritis reumatoide, pues digamos que se tolera, entre comillas, un máximo un 15% de los pacientes en cualquier centro que tengan biológicos. Obviamente eso es una invitación y creo que hay muchas estrategias para uno optimizar los DIMARS y llevarlos a las dosis máximas que recomiendan como todas las guías en general de esta enfermedad. Yo creo que ahí toca decir un par de cosas. La primera de la R es que
La meta es bajo nivel de es remisión y si no es posible llegar a la remisión, bajo nivel de la actividad, ¿cierto? Y lo que dice el doctor Daniel es muy importante y es que hay que tratar de evitar la inercia terapéutica, porque el problema es que uno tiene una sensación de falsa seguridad con los esteroides solo porque son medicamentos que conocemos hace mucho tiempo, pero el hecho de que los conozcamos hace mucho tiempo no significa ni que se conozcan bien ni que sean seguros. Entonces es como una sensación de falsa seguridad porque es una ilusión de conocimiento del medicamento. La otra cosa es que lo que dice el doctor Carlos Jaime, la recomendación, de hecho las recomendaciones de este año creo son todavía más agresivas y dicen que los esteroides no se pueden usar. Eso es mentira, porque usted no puede usar la dosis, usted no puede manejar un paciente con AR en los primeros meses si está muy inflamado sin esteroide, porque el paciente se le va a aburrir o se le va a ir. No tiene que darle al paciente el esteroide para que mejore. Pero Joseph Smolen dice muy claramente, usted debe iniciarlo en los primeros 6 meses y en esos 6 meses intentar todas las estrategias posibles para lograr el desmonte del medicamento. Lo que dice el doctor Carlos Jaime también es verdad. Los pacientes que más riesgo tienen de infección con los esteroides son aquellos que usualmente lo necesitan más, o sea, es la profecía que se cumple a sí misma. Porque el paciente mayor tiene más comorbilidades, porque el paciente mayor es ese paciente que hace una abstinencia a los esteroides, que es lo que dice el doctor Carlos Jaime, que es que el paciente, como tiene altos niveles de interleuquina 6, se resetea un poquito la producción de esteroides, queda un poquito más bajita la producción basal de cortisol, y uno intenta quitar a los pacientes de ese medicamento y es imposible. Usted se lo intenta quitar, el paciente le da maluquera, se siente mal y depende de esos 5 miligramos. Cabría preguntarse si esos pacientes tienen igual riesgo de infección que el que usted le usa esteroides por otro motivo, porque en teoría usted le está supliendo un parte de lo que no es capaz de producir él. Y la otra cosa que dice el profe Carlos Jaime que es muy importante es que los esteroides, la artritis reumatoide per se es un factor de riesgo por infección. De hecho, uno de los principales factores de riesgo para artritis séptica es tener artritis reumatoide, por ejemplo, o sea, ya intrínsecamente tiene un riesgo aumentado de infección. Pero la pregunta es, digamos que el estudio no puede responder sino a una pregunta muy puntual y es si aumenta el riesgo de infección. Ellos lo hicieron con pacientes con hospitalización aguda y por lo menos tienen, digamos que la capacidad de darle un valor predictivo positivo del 80% y uno más o menos ahí sabe a qué se está enfrentando. ¿Qué llama la atención? Pues que evidentemente es el problema de los estudios por códigos y de bases de datos que no pueden responder sino unas preguntas de una forma y no como uno las quisiera. Pero si ustedes se pueden ver, los intervalos de confianza son estrechos. Ya miren que son 1.2, 1.32, 1.82, 3.85, o sea, son intervalos de confianza que son muy estrechos y que posiblemente se lograron con ese tamaño muestral tan importante. Entonces, eso es muy interesante porque están respondiendo a una pregunta, digamos lo que con un grado de certeza importante, le están diciendo sí, un paciente que esté tomando esteroides va a tener riesgo de infección. La otra cosa, y yo quisiera la opinión del profe Carlos Jaime en esto, es que toda la vida nos han enseñado, e incluso la definición de 2009 de nomenclatura de esteroides dice que una dosis de esteroide baja es menos de 7.5 miligramos de esteroide. Incluso EULAR tiene una recomendación para uso crónico de esteroides a dosis bajas. Pero y con los años incluso eso se ha cambiado y uno lo empezó a ver de pronto en osteoporosis donde dosis de hasta 2.5 miligramos de prednisolona o más tenían un riesgo de eventos adversos y por encima de 7.5 ya había mucho más riesgos adversos. Entonces yo creo que lo que pasa es que como estamos refinando nuestros tratamientos nos estamos dando cuenta que es que cada vez son menos aceptables esos efectos adversos de esteroides. Entonces lo que uno dice, aquí hay un riesgo de infección hospitalizada, o sea, que para tener unos prácticos es una infección que posiblemente termine en una hospitalización, en un uso de recursos o que demore o prolongue una hospitalización que ya se está realizando. Entonces, lo que yo le pregunto al profe Carlos Jaime es si el profe no piensa que deberíamos redefinir esa nomenclatura de los esteroides. Yo creo que sí, Miguel, pues digamos que en general es muy claro ese punto de 5 miligramos. De pronto yo creo que a veces más que una dosis puntual, también es importante y es lo que es como más consistente en la literatura, es la dosis acumulada. Entonces se habla de, por ejemplo, para infecciones graves en general con esteroides o infecciones pues en general, es una dosis acumulada de 700 miligramos de prednisolona, digamos pues para infecciones graves. Pero yo creo que sí, yo creo que definirlo solamente por un intervalo, pues lo que tú dices, la osteoporosis, estas infecciones, yo creo que ese punto hay que bajarlo a 5 miligramos.
pero también involucra no solamente fuera de la dosis, también la duración. Entonces, también creo que lo otro importante de este estudio es que, pues, que uno también, digamos que hay variables que uno puede controlar y que otras no, pero una que sí puede controlar uno y que, pues, que creo que infectología nos insiste mucho en eso y que no nos debe llenar, pues, dar pereza llenar los MIPRES es para las vacunas. Cuando los pacientes están en remisión en artritis reumatoide y que utilizan inmunosupresores y esteroides, por lo menos neumococo e influenza, pues son obligatorias para disminuir ese riesgo de infección y eso también impacta la mortalidad. Y eso, profe, yo creo que también dice mucho porque a veces el médico no reumatólogo, el internista, el médico general, a veces que tienen que ver a sus pacientes, a veces se pregunta, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Ya el reumatólogo le está poniendo el biológico y uno dice, todo lo contrario, usted es el que más puede hacer, porque usted es el que puede vacunar al paciente, el que puede mirar, porque a veces en la consulta de reuma el tiempo no da o uno está muy acelerado con otras cosas, pero ese médico que juiciosamente renueva el esquema de vacunación, que vacuna al paciente contra la influenza, que mira esas cosas, que de pronto se encarga de esas cosas, posiblemente en el largo plazo tenga un efecto mucho más benéfico que incluso el del mismo reumatólogo. Miguel, yo pienso que lo que dice pues, el profe, lo que reforzamos es fundamental. O sea, acá estamos viendo una asociación clara, pero no podemos descartar todo ese montón de factores de confusores o factores de riesgo que permanecen ahí. La edad, las comorbilidades asociadas, si el paciente está inmunizado o no está inmunizado, que también es bastante importante. Y sin dejar de lado pues, que los esteroides, pues, realmente por su mecanismo de acción, impactan varias vías del control, la regulación de la inmunidad, que esto pues va a terminar siendo importante porque cuando uno tiene unos biológicos, dependiendo de la especificidad que tengan estos, pues digamos que para uno como infectólogo es mucho más fácil tener ciertas asociaciones de infecciones o de algunos microorganismos que pueden aparecer con ese uso específico de determinado biológico, pero con esteroides pues realmente casi que los riesgos están aumentados en todas las vías, tanto para virus, tanto para micobacterias, gérmenes convencionales piógenos. Entonces, a veces es mirar, además del daño colateral que se presenta también en osteoporosis y lo que ya hemos mencionado, es de pronto optimizar pues la inmunosupresión de este tipo de pacientes y pues llegar a ese equilibrio de controlar la enfermedad por parte de ustedes sin incrementar el riesgo al paciente y también poniéndole todas las condiciones favorables, que es tenerlo por lo menos inmunizado, pues y con el punto de equilibrio, que eso es a veces lo más difícil de todo, pero también se necesita un trabajo interdisciplinario y también alguien que esté pendiente del paciente. Y la otra cosa que es muy importante es que los estudios tratan de responder al efecto, por ejemplo, de, es que prednisolona, pues este es un estudio de vida real, entonces este no tiene este problema. Pero muchos de los estudios quieren decir, es que yo quiero ver si el metotrexate da infección, o quiero ver si el infliximab de inflexión. Pero el problema es que difícilmente, y el profe me dirá si en la consulta de él cómo le pasa, pero uno difícilmente tiene el paciente solo con un medicamento. Usted lo tiene con metotrexate, leflunomida, de pronto un poquito de prednisolona y le tuvo que poner el biológico porque no responde. Y puede que después desmonte, pero al principio muchas veces tiene que montar 3, 4 medicamentos. Entonces, a veces calcular el riesgo infeccioso puntual es difícil. Incluso hay un score que se llama el score Rabbit, que uno lo puede hacer que le calcule el riesgo de infección, porque no es fácil en esos pacientes uno con tantos medicamentos y cointervenciones sacar el riesgo puro. Sí, claro, y el RR de cada medicamento individual también es importante, pues, porque la eflunomida, por ejemplo, tiene un RR importante para tuberculosis, el metotrexate, digamos que en general podría ser, entre comillas, el que menos dé infección, pero ya cuando se utiliza con terapias combinadas, ese riesgo aumenta. Entonces, sí, es difícil. Yo creo que siempre en eso hay que asumir, obviamente, el efecto de los dimarciesteroides, pero creo que le ayuda a uno en la decisión de estar alerta y de vacunar y de estar con el umbral bajo para detección de infección, la inmunosupresión propia de la enfermedad de base. Entonces, yo creo que este estudio responde, nos da un par de enseñanzas muy grandes. La primera es, usted puede usar los esteroides, pero tenga en cuenta que tienen un precio. Entonces, siempre que los vaya a usar, sopese ese precio. Lo que es el doctor Carlos Jaime, si hace una abstinencia de los esteroides, no, pues, no tiene sentido someter a un paciente a una calidad de vida miserable por no tener esteroides, pero usted sabe que está dispuesto a pagar ese precio.
Entonces, si no tenemos que dejar el esteroide, no lo deje, retírelo. La otra cosa que dice el profe Carlos Jaime, los esteroides hay que retirarlos rápido, en especial en el paciente adulto mayor, porque mientras más tiempo lo deje, más difícil va a ser quitarlo después. Entonces hay que ser muy agresivo en eso. Y la última cosa es que yo pienso que la frase ha cambiado mucho y ya no tenemos una dosis segura de esteroide, sino que tenemos dosis lamentablemente tolerables de esteroides. Claramente no son dosis, siempre tendremos que tratar de disminuirlo y son dosis que siempre tendremos que saber que se deben tratar de bajar si es posible para minimizar esos efectos adversos. No sé, Daniel, si quieres darnos algún comentario final. No, Miguel, yo creo que pues no más que eso, a veces es encontrar ese equilibrio y tratar de ajustar al paciente en su medicación para disminuir los riesgos sin perder el control de la enfermedad, pues porque tampoco puedes llegarnos irnos a ninguno de los extremos. En caso, pues, de comentario personal, pues, realmente sí produce una enfermedad muy complicada. En momento tengo dos pacientes, un paciente con lupus y otro paciente que utilizaba esteroides después de 50 miligramos al día y nunca se desmontó, con uno con infecciones invasivas por salmonela y la otra paciente pues con lupus, pues con dosis bajas de esteroides con bacteriemia por salmonela. Entonces, pues eso también existe y hay que tenerlo en consideración. Y recordar que casi el 30% de las salmonellosis del mundo se dan en pacientes con lúpicos. O sea, es un germen que tiene mucha predilección por esa enfermedad. Profe Carlos Jaime, ¿usted nos quiere dar algún comentario final para terminar el club? No, Miguel, yo creo que las conclusiones que sacaste son las adecuadas y en general no hay dosis, o sea, el esteroide siempre hay que temerle, pues, independiente de la duración o de la dosis, siempre hay que estar vigilando infecciones en estos pacientes. Doctora María, le agradecemos mucho su presentación. Estuvo muy bien la presentación, conciso, sin dar mucha vuelta y muy práctico todo. Yo creo que ya con esto podemos dar por terminado el club de revistas y les agradecemos a todos la asistencia al club y los esperamos el próximo miércoles para que sigamos con los clubes de revistas del Servicio de Reumatología. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.